Hola amigos del ajedrez. Vamos a estudiar hoy una partida de oro. Spassky Petrosian en el año 1966. Esta fue la séptima partida del match que hemos mencionado por el campeonato mundial que se celebró en Moscú. No hagas esto si tu adversario no está enrocado corto. En esta partida Spassky intenta atacar al contrario con el salto del caballo E5 sin que su adversario esté enrocado corto, lo cual facilitó al defensor de la corona, el gran Tigran Petrosian, tomar la delantera en el medio juego. Muchos temas en una sola partida. No se la pierda. La misma comenzó con el movimiento D4, caballo F6 y caballo F3. E6, alfil G5, D5 y caballo de B a D2. Alfil a E7, E3 y caballo B a D7. Alfil D3 continúa Spassky con su desarrollo, a lo que Petrosian reacciona en el centro con C5. Siguió C3 reforzando el centro y B6. Luego del enroque corto, alfil B7, Spassky se lanza rápidamente con el salto del caballo a E5. Cuando las negras han desarrollado el caballo a la casilla de D7, el caballo de B a D7, es más interesante y conveniente jugar en lugar de caballo E5 el avance del peón lateral A4, cuya idea claramente está en cualquier momento avanzar el peón a A5. Regresando al salto caballo E5, Petrosian cambió el caballo como una buena alternativa antes que su adversario avance el peón a F4. Continuó con D por E5 y caballo D7. Spassky, ahora tratando de mantener piezas para el ataque, jugó el retroceso del alfil a F4, que no es muy bueno. Lo mejor hubiera sido sencillamente simplificar los alfiles, alfil por E7, dama por E7, F4, enroque corto y ahora la reacción central E4, manteniendo posibilidades iguales para ambos jugadores. Después de este retroceso del alfil, Petrosian no enroca corto, sino que prepara además el enroque largo. Deja pendiente si hacerlo corto o largo, pero continuemos. Con este movimiento se ataca al peón de E5, que fue defendido con caballo F3. Y ahora observe, Petrosian jugó H6. Una de las ventajas de no estar enrocado corto, se planifica una avalancha de peones en el ala de rey. Spassky, lógicamente, trata de buscar reacciones en el ala dama donde, presuntamente, el negro va a enrocarse y juega B4. Pero Petrosian, de momento, reacciona en el otro ala de rey con G5. Claramente, aquí podríamos preguntarnos, ¿y por qué Petrosian no aceptó el peón que le estaban ofreciendo con C por B4? Seguiría C por B4 y ahora alfil por B4, un peón de ventaja. Sin embargo, después de caballo D4, el blanco tiene una buena compensación por el peón sacrificado. El gran estratega Petrosian, como lo calificó Spassky al terminar el match, jugó G5, alfil G3 y H5.
El negro se ha apoderado de la iniciativa. Están amenazando ahora H4 atrapando al alfil de G3. Por lo tanto, Spassky tiene que hacer H4 y Petrosian responde con la captura G por H4. Con este cambio se mantiene abierta la columna G contra el enroque de las blancas. Siguió el blanco con alfil F4, enroque largo. Y ahora A4. Spassky lógicamente está intentando pescar en aguas turbias e intenta el avance del peón a A5. Sin embargo, en este momento hubiera sido algo preferible en esta difícil posición ya llevar el rey a H1 como profilaxis ante cualquier actividad de las torres negras en la columna G. Él continuó con A4 y Petrosian avanzó su peón a C4. Aprovecha de esta manera las confrontaciones de peones en el ala de dama y cerrará completamente las actividades de los peones blancos de Spassky en este sector. Con el avance C4, el alfil se retira a E2. Ahora el blanco está amenazando B5 seguido de A5, abriendo posiciones en el ala de dama. Pero Petrosian realiza un patrón conocido que es A6. De esta forma, él está dispuesto a cerrar el ala de dama ante cualquier avance de los peones blancos que están en B4 y en A4. Ahora siguió el encuentro después de A6 con rey H1. Torre D a G8, una jugada lógica puesto que su actividad va a estar dirigida al enroque corto de las blancas. Torre G1, torre G4, dama D2 y torre de H a G8. Spassky intenta A5 para tratar de abrir alguna actividad en este sector, pero Petrosian sencillamente cierra totalmente el ala de dama y se traga la llave donde no se podrá abrir nada en esa parte del tablero. Torre a D1. Las blancas en realidad no tienen actividad en esta posición, un contrajuego activo, un juego activo no lo tienen. Alfil F8, caballo H2 y ahora en lugar de retirar la torre de G4, Petrosian hizo caballo por E5, que es una calidad para continuar con el ataque. Así que después de esta jugada no le queda otra alternativa al blanco que capturar la calidad con caballo por G4 y H por G4. De todas formas, la calidad está súper compensada. Tienen dos peones por la calidad, además de eso, una gran masa de peones centrales y en el ala de rey. Spassky juega E4, lanzando una trampa al campeón mundial, pero su adversario claramente no cae, quien respondió con alfil D6. No era bueno capturar ese peón, ese presente griego D por E4 debido al alfil por E5 y no se puede capturar el alfil con la dama debido a dama D8 jaque mate. Pero alfil D6 sostiene bien la posición perfectamente, a lo que el blanco respondió con dama E3 y caballo D7. Esta desventaja disminuye algo la ventaja del negro. Podía haber jugado perfectamente D por E4, torre D4
y G3, con lo cual tienen una posición completamente ganadora. Pero esto no quita ningún mérito a la partida que ha ganado Petrosian. Después de caballo D7, siguió alfil por D6, dama por D6 y torre D4. Un error en una posición difícil. Aquí podía haber mantenido una mejor opción de lucha con el avance del peón a F4, aunque de más está decir que la posición de las negras es preferible. Luego de este error, las negras avanzaron el peón a E5, atacando la torre, que se retiró a D2. Y Petrosian juega F5, una buena jugada cuyo fin es intentar abrir la diagonal del alfil de B7. Spassky respondió con la captura E por D5. Veamos qué hubiera pasado si captura el otro peón, E por F5. Hubiera respondido Petrosian con dama F6, F3 y G3, con dos amenazas, dama por F5 y el avance del peón a H3, e incluso ambas. Spassky había jugado E por D5, F4, dama E4, caballo F6, dama F5 jaque, rey B8. El rey de las negras está completamente seguro en esta posición. F3, intentando aplacar el alfil de B7, que después de alfil C8 cobra vida en otra diagonal para alejar la dama de F5 de cualquier defensa o posibilidad defensiva que tenga o que pudiera realizar en el ala de rey. La dama se retiró después de alfil C8 a B1. G3, la estructura de peones de las negras es completamente agresiva, que tiene ya aprisionado al rey de las blancas en H1. Continuó todavía con torre E1 y H3, minando las defensas del rey blanco, quien respondió ahora con alfil F1. En caso de jugar la captura G por H3, hubiese seguido entonces G2 jaque, rey G1 y dama D7, con lo cual se gana al entrar la dama en la casilla H3. Siguiendo la jugada defensiva de alfil F1, torre H8, G por H3, alfil por H3, rey G1 y alfil por F1, rey por F1. La posición es completamente perdida, pero siempre hay que saber rematar. Y ahora Petrosian realizó el avance E4, intentando avanzar el peón de F4 para acercar al rey contrario, quien jugó ahora dama D1. ¿Qué hubiera pasado si se acepta ese peón con, digamos, F por E4? Entonces seguiría F3 y el rey está encerrado. La amenaza evidente ahora es torre H1 mate. Dama D1 fue respondido con caballo G4. Una buena jugada. Tigrán juega de forma combinativa. También era fuerte, en lugar de ese movimiento de sacrificio, la jugada tranquila dama D7 apuntando a la casilla H3, que es completamente devastador igualmente. Pero Petrosian prefirió el sacrificio del caballo, que fue aceptado por Spassky con F por G4 y siguió F3. Nuevamente aparece la amenaza torre H1 al estar el rey de las blancas cercado por estos dos peones de G3 y F3. Ahora Spassky devuelve material con torre G2. Petrosian lo acepta, pero lo reto a usted a que encuentre una combinación que culmina con mate en 8 jugadas. Después de la captura
F por G2, Spassky abandonó. Sin embargo, el reto que le había planteado comienza con torre H1 jaque, que lleva al mate en la cantidad de jugadas mencionada. Debe seguir obligado torre G1 y ahora dama H6. Y ahora, para evitar el mate, o mejor dicho, para prolongar el mate, debe hacerse la jugada ridícula dama por F3, E por F3 y torre E8 jaque. Seguiría rey C7, D6 jaque, dama por D6, torre E7. Esto lo estoy poniendo para que vea las jugadas que se habían planteado de mate en 8 jugadas. Sigue dama por E7, torre por H1, dama E2 jaque, rey G1 y ahora seleccione usted dónde dar 4 mates en una jugada. Ahí lo tiene con los señalamientos en verde. Espero que esta partida le haya servido de gran utilidad para sus conocimientos en el ajedrez. Si es así, recuerden de darle like, suscribirse y darle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.